Hola, buenos días. El tema de la unidad 3 corresponde a inflamación aguda. Vamos a desarrollar como objetivos la terminología y definición de inflamación aguda, apendicitis aguda y plastrón apendicular. También vamos a desarrollar absceso hepático, derrame pleural y ascitis. La fase aguda de la inflamación es sinónimo de reacción inmune innata. En nuestro tema, que es la inflamación aguda, vamos a distinguir tres puntos claves que son los cambios hemodinámicos, la alteración de la permeabilidad vascular y las modificaciones leucocitarias. En relación a la apendicitis aguda, es la urgencia quirúrgica abdominal más frecuente, siendo frecuente en el grupo etario que compromete entre los 10 y los 35 años, afectando por igual a ambos sexos. La principal causa de la inflamación del apéndice secal es la obstrucción del mismo. En niños y adolescentes está causado por la hiperplasia linfoide, mientras que en adultos por un fecalito o apendicolito. La sintomatología está relacionada con la cronología de Murphy, donde primero es el dolor abdominal con sus características y distribución, luego las náuseas y vómitos y por último nuevamente el dolor se va a localizar en fosa ilíaca derecha con sus características. La apendicitis aguda se va a manifestar como el engrosamiento del apéndice secal con un diámetro mayor de 6 milímetros, visualizándose un aumento en el grosor de la pared y presencia del realce periapendicular con afectación de la grasa y en algunas oportunidades engrosamiento del ilion terminal o ciego. Las apendicitis se pueden clasificar en función de si hay perforación o no de su pared en complicadas y no complicadas. En cualquiera de las fases, entre la apendicitis flemonosa y la apendicitis perforada, puede aparecer una masa palpable en la fosa ilíaca derecha, que es lo que se denomina plastrón apendicular, formado por un conjunto de epiplón y paredes intestinales. Entre el 2 y el 6% de las apendicitis agudas pueden terminar en esta entidad que es el plastrón apendicular. Acá visualizamos en tres esquemas las distintas posiciones y porcentaje de ubicación del apéndice secal, así como también la irrigación. En estos cuadros podemos visualizar las distintas afectaciones en relación a la etiopatogenia de la apendicitis. En relación a la metodología diagnóstica de la apendicitis, no debemos dejar de mencionar que esta entidad tiene importantes datos clínicos y datos de laboratorio que hacen pensar en la sospecha de apendicitis. Las metodologías diagnósticas incluyen desde las más simples y menos complejas, como es la radiografía, en la cual podemos visualizar algunos signos que me hagan sospechar esta entidad, aunque la ecografía es la metodología utilizada ante la presencia de un paciente con dolor en fosa ilíaca derecha, con sospecha de apendicitis
o de algún otro diagnóstico diferencial. En algunas situaciones la ecografía no es concluyente y se va a requerir proseguir con una metodología de mayor complejidad como es la tomografía computada con la introducción del contraste endovenoso. En relación a la radiografía, podemos visualizar en menos del 5% un apendicolito, como es el caso que visualizamos en la imagen como una imagen redondeada radiopaca que se proyecta en la fosa ilíaca derecha o el hueso ilíaco derecho en esta radiografía. Podemos visualizar aire en fosa ilíaca derecha, niveles hidroaéreos, la presencia de un asa centinela, el borramiento del músculo psoas. Para esto hay que visualizar y comparar con su homólogo contralateral. También podemos visualizar deformidad de gas en proyección del ciego. Dentro de los criterios ecográficos para el diagnóstico de apendicitis incluyen visualizar el apéndice como una estructura tubular sin peristalsis, con fondo de saco de ciego y que está sentado en la base del ciego, con un diámetro apendicular mayor de 7 milímetros, con un espesor de pared mayor de 3 milímetros. Puede haber dilatación de la luz apendicular. El signo de McBurney ecográfico positivo, que consiste en la compresión con el transductor en la fosa ilíaca derecha provocando el dolor. El aumento de la ecogenicidad de la grasa periapendicular, la presencia de un apendicolito o imagen cálcica intraapendicular, que como toda imagen cálcica va a ser blanca, o sea, hiperecogénica, y que va a presentar sombra acústica posterior. También podemos visualizar colecciones perisecales y si aplicamos el modo Doppler color con ecografía vamos a visualizar un incremento en la vascularización. Estas son imágenes ecográficas en el plano coronal o transversal, en la imagen A, y B en el plano longitudinal. En la A visualizamos que está indicada con una flecha roja la imagen del apendicolito hiperecogénica o ecogénica con sombra acústica posterior. La sombra acústica posterior es ese cono negro que está por debajo de la imagen hiperecogénica, mientras que en la imagen B visualizamos el diámetro apendicular, que es en este caso indicado por las flechas blancas, mayor a 7 milímetros, con dilatación de la luz apendicular. Otras imágenes ecográficas, en las imágenes superiores, en la imagen de la izquierda, en plano longitudinal, mientras que en la imagen de la derecha, en el plano coronal, sin compresión y con compresión, donde visualizamos el apéndice cecal que no ha modificado su tamaño en la compresión. Está asociado a una alteración de la grasa adyacente periapendicular, que no sea compresible indica que hay una afectación del apéndice cecal, porque en condiciones normales se visualizaría una modificación por esta compresión externa que le realizamos. En la imagen inferior, en la evaluación con el modo Doppler color indicada por la flecha, se ve el incremento en la vascularización. Los datos obtenidos por tomografía computada tras la administración del contraste endovenoso iodado no va a diferir grandemente
en los datos morfológicos que vimos ecográficamente. La luz apendicular va a ser igual o superior a los 7 milímetros. También vamos a visualizar la afectación de la grasa peripendicular. Vamos a visualizar el realce parietal segmentario tras el contraste endovenoso. Vamos a detectar el apendicolito. Y en fases avanzadas podemos visualizar también por tomografía computada colecciones, abscesos, aire extraluminal, obstrucción intestinal secundaria. También es importante mencionar que ecográficamente podemos visualizar la presencia de colecciones, abscesos periapendiculares. Imagen tomográfica con contraste oral y endovenoso, localizado en la fosa ilíaca derecha, donde, indicado por una flecha corta, vamos a visualizar el apéndice secal distendido con hipodensidad central por líquido. Esto, si lo midiéramos, tendría más de 7 milímetros. Y también visualizamos esta alteración en la grasa periapendicular. Noten que la grasa es hipodensa y justo alrededor del apéndice secal lo visualizamos hiperdenso. Esto es debido a la presencia de pequeñas cantidades de líquido que hacen cambiar esta densidad. Como signos de perforación vamos a visualizar líquido alrededor, flemón, absceso, grasa perisecal prominente, y vamos a visualizar esta pérdida de la continuidad circunferencial que tiene la capa submucosa. Esta es una imagen ecográfica localizada en la fosa ilíaca derecha, donde, indicada por la flecha corta, vamos a visualizar el espesor parietal aumentado, mientras que con flecha larga vamos a visualizar esa imagen hipoecoica periférica que me está hablando de signos de perforación. Individualizar en fosa ilíaca derecha mediante ecografía la presencia de una colección heterogénea de paredes engrosadas y sin poder identificar al apéndice secal, estamos en presencia de un plastrón apendicular. Esa generalmente imagen va a ser con grasa peritoneal hipericogénica. Podemos visualizar líquido interasas e inclusive podemos visualizar algunas imágenes ganglionares regionales. Muchas veces por esta gran alteración en la ecogenicidad y por la extensión y el tamaño, no llegamos a una clara interpretación de la imagen. Es ahí donde la tomografía computada nos puede ayudar. Imágenes ecográficas en fosa ilíaca derecha, donde lo que se visualiza son áreas heterogéneas de mayor ecogenicidad o hiperecoicas, que en este caso podemos identificar y podemos decir que está englobando al apéndice secal. Imágenes más elocuentes aún, donde se visualiza tanto en la imagen longitudinal como transversal o coronal de la zona apendicular, ya que estamos ubicados en fosa ilíaca derecha. Visualizamos el apéndice secal francamente distendido, con abundante cantidad de líquido en su interior, con proceso inflamatorio periapendicular circundante que
nos está indicando, y reitero, que la clínica y los datos de laboratorio nos ayudan para determinar que estamos en presencia de un plastrón apendicular. Por tomografía computada, también localizada en la fosa ilíaca derecha, con contraste oral y endovenoso, visualizamos el apéndice cecal con paredes que realzan, con líquido en su interior y con gran compromiso de la grasa periapendicular, destacándose también colección líquida periapendicular indicada por las flechas. Imágenes tomográficas reconstruidas tanto en el plano coronal como sagital de la región abdominopelviana con contraste endovenoso donde se visualiza una alteración en la anatomía de la fosa ilíaca derecha en relación a la región apendicular, donde no se puede determinar con claridad y con exactitud el apéndice cecal, pero sí se visualiza toda una imagen, un proceso inflamatorio regional que compromete al ilion terminal con engrosamiento de sus paredes en este plastrón apendicular. Hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales de la fosa ilíaca derecha, donde tenemos que mencionar a la enfermedad de Crohn, enterocolitis infecciosa, diverticulitis, la adenitis mesentérica, esto es algo que hay que tenerlo muy en cuenta, la apendicitis epiploica, el infarto mental, ingestión de cuerpo extraño, intususcepción, invaginación, vólvulo de ciego, quiste ovario, torsión ovario, endometriosis, pero todos estos diagnósticos diferenciales están acompañados de pacientes con determinada sintomatología clínica y de laboratorio, que estos datos son de suma importancia y son los que nos van a guiar para pensar o no en estos diagnósticos diferenciales. No puedo dejar de hablar de la apendicitis del muñón apendicular. Este trabajo lo presentamos hace algunos años en la revista argentina de radiología, en un paciente donde estaba operado de apéndice cecal y nos llamó la atención ya que fue una apendicitis, pero del remanente quirúrgico del apéndice cecal. O sea, luego de una apendicectomía incompleta, ese remanente apendicular sufrió el proceso inflamatorio, por lo que se denomina apendicitis del muñón apendicular. A tenerlo en cuenta en aquellos pacientes que tienen signos y síntomas de apendicitis y que han referido su intervención quirúrgica. Vamos a cambiar de tema y vamos a desarrollar abscesos hepáticos, que son los más frecuentes de los abscesos viscerales y se van a desarrollar a través de la vía biliar, portal, arteria hepática, ya sea por extensión directa o a partir de traumatismos abdominales. La mayoría de los abscesos son polimicrobianos, siendo los gérmenes más frecuentemente implicados la Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli en adultos y Staphylococcus aureus en niños. Fiebre, escalofríos, dolor en el hipocondrio derecho, hepatomegalia, náuseas y vómitos, así como también pérdida de peso, son los síntomas más comunes. El absceso puede evolucionar hacia la bacteriemia y shock séptico. La rotura del absceso a la cavidad
peritoneal, la perforación a la cavidad pleural, metástasis sépticas a distancia pueden ocurrir. En relación a la metodología diagnóstica, mencionamos a la ecografía, tomografía y resonancia magnética con la introducción del contraste endovenoso, ya sea iodado en tomografía computada o gadolíneo en resonancia magnética. La detección de lo que se denomina signo del racimo, que son pequeños abscesos coalesciendo en una cavidad mayor, única, es el principal hallazgo radiológico. La localización va a depender del origen de este absceso y su diámetro va a variar desde unos milímetros hasta varios centímetros. Ecográficamente, la morfología puede ser ovoidea, esférica, tienden a ser hiperecogénicos, pero van disminuyendo su ecogenicidad, pueden presentar un halo hipoecoico periférico, puede tener septos, debris o niveles dentro del absceso e inclusive la presencia de gas, identificados como focos hiperecogénicos que van a presentar un artefacto posterior. Estas son dos imágenes ecográficas indicadas por las flechas, donde visualizamos lesiones redondeadas de distinto tamaño. Principalmente acá son hipoecoicos, pero discretamente heterogéneos en relación a abscesos. Por tomografía computada, la densidad va a ser inferior a 45 unidades de Hanfield. También la forma no va a diferir de la que mencionamos ecográficamente. Pueden visualizarse como en esta tomografía que tenemos de ejemplo, las múltiples hipodensidades con variado tamaño, lo que hace a estos abscesos múltiples que van a coalescer. El realce va a ser tras la administración del contraste iodado de tipo periférico y podemos también tomográficamente visualizar burbujas aéreas o niveles hidroaéreos. Por resonancia magnética, los abscesos van a ser hipointensos en secuencias T1, hiperintensos en secuencias T2. Este comportamiento es igual al comportamiento líquido de otra naturaleza en estas secuencias. Y tras la administración del contraste endovenoso, que en este caso es gadolíneo, va a visualizarse el realce periférico. Acá tenemos imágenes en el plano coronal y axial. Coronal T2, donde la imagen es hiperintensa indicada por la flecha, mientras que en el plano axial, esto es un T1 con contraste endovenoso. Les menciono que el contraste endovenoso en resonancia magnética se realiza en secuencias T1. Como diagnósticos diferenciales, no debemos de olvidar las metástasis que han sido tratadas, el absceso de origen amebiano, un quiste hidatídico, la presencia de infarto en un hígado trasplantado y también el cistoadenocarcinoma biliar. El derrame pleural es la acumulación de líquido mayor a la cantidad normal de 5 milímetros sobre el espacio pleural. Clínicamente se va a presentar con dolor torácico, tos
con o sin expectoración, disnea y hemoptisis. Los derrames pleurales pueden ser trasudados o exudados, libres o encapsulados, y no solamente líquido es el que se va a localizar en el espacio pleural, sino también puede acumularse pus, que es lo que se denomina empiema, linfa, que es lo que se denomina quilotórax, un líquido seroso, serofibrinoso serohemático, que es lo que se denomina hidrotórax, o la presencia de sangre denominada hemotórax. El trasudado resulta del aumento de la presión hidrostática capilar o de una disminución de la presión osmótica del plasma, mientras que el exudado se debe al incremento de la permeabilidad de la circulación microvascular debido a procesos inflamatorios. Como metodología diagnóstica, la radiografía, la ecografía y la tomografía computada. Esto va a depender del ámbito donde va a ser o no accesible una metodología para este tipo de pacientes. Con radiografías, la cantidad de mililitros necesarios para ser visualizados en las distintas secuencias van a depender de la incidencia. 5 mililitros para el decúbito, 50 para el perfil y entre 150 y 200 mililitros para el frente. Imágenes radiográficas donde vamos a visualizar distintos signos como son el borramiento o la obliteración del ángulo costofrénico en la imagen radiográfica de frente del tórax indicada con la flecha amarilla. En la otra imagen, donde está indicada por una flecha roja curva, también en una radiografía de frente de tórax, otro de los signos es la opacidad en la base pulmonar, en este caso del lado izquierdo, que el margen superior va a tener una curva cóncava que va a mirar al pulmón, denominada menisco de Damasó. En esta radiografía de tórax frente visualizamos una franca opacidad que ocupa la casi totalidad del hemitórax del lado izquierdo. Esta radioopacidad me está provocando desviación del mediastino hacia el lado contralateral, inclusive con visualización de aumento de espacios intercostales. El diafragma va a estar plano o invertido, y me estoy refiriendo al hemitórax del lado izquierdo, con ausencia de broncograma aéreo. En el derrame subpulmonar, el hemidiafragma del lado comprometido puede estar aplanado o invertido. En este caso, en esta radiografía que les presento y que está indicada con una flecha negra, está desplazada la cresta del hemidiafragma, por lo que es un signo de un derrame subpulmonar. Otro de los signos es la obliteración del seno costofrénico, la no visualización de los vasos por debajo del diafragma. En el lado izquierdo, la distancia entre el diafragma y la burbuja aérea estaría aumentada en presencia de un derrame subpulmonar. Cuando el líquido no circula libremente en el espacio pleural, se denomina derrame loculado.
Puede ser secundario a adherencias y es más frecuente en los exudados, hemotórax o empiema. Puede también acumularse en las fisuras interlobares simulando una masa parenquimatosa. El derrame pleural con ecografía es una metodología de mayor sensibilidad, ya que detecta a partir de pequeñas cantidades, como son los 5 mililitros. 5 mililitros. También es importante para visualizar derrames loculados, sirve de guía para la toracocentesis. También la presencia de un tabique, un engrosamiento pleural o la presencia de imágenes ecogénicas en el interior también nos ayudaría a pensar en un exudado. Estas son imágenes ecográficas. En la imagen de la izquierda, indicada por una flecha blanca, visualizamos el líquido anecoico que corresponde a un derrame pleural. Fíjense que a la derecha del derrame se visualiza la imagen que corresponde al hígado. Y a la izquierda, indicada por un asterisco que tiene una similar ecogenicidad al hígado, es el parénquima pulmonar consolidado. Por supuesto que la tomografía computada va a aportar muchos más datos para la visualización de los derrames, las características, podemos medir en unidades Hanfield y podemos diferenciar los distintos contenidos internos. También, tras la administración del contraste endovenoso iodado, podemos visualizar áreas de realce e inclusive con tomografía computada podemos guiar a través de este método para punción, evacuadoras y no solamente diagnósticas, sino también terapéuticas. Imágenes tomográficas en reconstrucción sagital y axial, donde visualizamos imágenes hipodensas, líquidas, en los espacios pleurales. Tomografía computada con contraste endovenoso, donde el derrame pleural izquierdo está indicada con la flecha larga y que está provocando una atelectasia pulmonar pasiva del pulmón, que es lo hiperdenso indicado con la flecha roja. También se visualiza un mínimo derrame pleural del lado derecho. El empiema generalmente posterior a una neumonía o absceso, siendo los agentes más comunes el Staphylococcus aureus o Streptococcus pneumoniae. Imágenes con tomografía computada con contraste endovenoso, donde se visualiza el realce de la pleura, generalmente aumentada de espesor, con afectación de la grasa extrapleural. También podemos visualizar nivel hidroaéreo en la imagen tomográfica. La acumulación de líquido en la cavidad peritoneal es lo que se denomina ascitis. La etiología es variada, siendo la más frecuente la cirrosis hepática con hipertensión portal,
que representa hasta el 75% de los casos. Los síntomas van a depender del volumen de líquido que se va a acumular. Hay que tener en cuenta que la porción más declive de la cavidad peritoneal, tanto en bipedestación como en decúbito, son los recesos vesicales laterales y el espacio recto vesical en varones y recto vaginal o de Douglas en mujeres. Esto es importante a la hora de imagenológicamente ir a buscar en estos reparos anatómicos la presencia de pequeñas cantidades de líquido. Distintos grados de ascitis que dependen de la cantidad de líquido. La metodología diagnóstica en esta entidad tiene como objetivo caracterizar y demostrar la cantidad y distribución del líquido, pero también determinar su etiología y en muchas oportunidades guiando imagenológicamente para toma de muestras, no solamente para determinar las características del líquido, sino también como terapéuticas de drenaje. Nuevamente vamos a mencionar metodologías diagnósticas de menor a mayor complejidad, como son la radiografía, ecografía, tomografía computada y resonancia magnética. Esta imagen tomográfica de reconstrucción coronal abdominopelviana nos va a poder ayudar a entender algunos de los signos que vamos a visualizar radiográficamente, que son el borramiento del ángulo inferior hepático, el ensanchamiento del flanco y la disposición central de las asas intestinales. En esta imagen, todo lo hipodenso periférico es líquido ascítico. Normalmente en una radiografía de abdomen, como es la imagen de la izquierda, vamos a ver una banda vertical poco densa, que es lo que se denomina grasa del flanco, entre el colon, ya sea ascendente o descendente, y la pared abdominal, donde están las flechas huecas. Cuando hay líquido, este líquido se introduce en ese espacio. ¿Y qué hace? Ensanchándolo y oscureciendo las austras del colon y de la línea peritoneal. En tomografía computada lo vamos a visualizar también cómo ese líquido se localiza en el flanco. Está indicado con la flecha naranja el líquido y cómo está desplazado en este caso el colon ascendente con la flecha verde. Otro signo a tener en cuenta es el de la cresta ilíaca, que en presencia de líquido, este va a provocar un aumento de la densidad del peritoneo. Esto es visible en esta imagen radiográfica focalizada en el hueso ilíaco derecho, cuya interfase con la grasa produce una línea vertical radiolúcida o radiotransparente sobre la cresta ilíaca, que está indicada con las flechas. En la imagen tomográfica, a nivel de la pelvis o huesos ilíacos, en este caso, esto es con contraste oral y endovenoso, lo hipodenso es el líquido. Vamos a visualizar
también indicada con las flechas esta interfase con la grasa. La grasa es más hipodensa. Comparen la hipodensidad de la grasa del celular subcutáneo y de esa hipodensidad que estoy hablando y están marcadas con las flechas. Lo que está medialmente, que tiene, si bien no es hiperdenso, tiene mayor densidad que la grasa adyacente, es el líquido. En este signo, el líquido libre se va a discurrir y acumular en las reflexiones pélvicas del peritoneo y al llenarse esos recesos a ambos lados de la vejiga va a adoptar esta imagen que recuerda a las orejas de un perro. Están indicadas con flechas negras en la radiografía y blancas en tomografía computada. Este signo quizás más fácil de visualizar por el grado de líquido libre acítico, hace que las asas intestinales se medialicen. Esta imagen en lo que se denomina vidrio deslustrado es debido a esa especie de borrosidad de los contornos de los órganos intraabdominales debido a la gran cantidad de líquido. Con ecografía también vamos a poder visualizar el líquido así como lo utilizamos en el derrame pleural. También para la ascitis vamos a poder cuantificar el líquido, inclusive guiar para algunos procedimientos de diagnóstico, inclusive de terapéutica. Podemos visualizar también algunos signos que nos indiquen determinar la etiología. Ecográficamente va a visualizarse anecoico cuando es líquido. Tenemos imágenes ecográficas de acumulación de líquido a nivel subhepático en la imagen de la izquierda, indicada por la flecha roja, de aspecto laminar, mientras que en la imagen de la derecha es mucha cantidad de líquido, en este caso está rodeando al hígado, que si ustedes a su vez pueden identificarlo a este hígado de pequeño tamaño, de contornos discretamente lobulados y una ecoestructura heterogénea, probablemente sea un hígado cirrótico. La citis maligna está asociada a una patología neoplásica. El carcinoma de ovario es el más frecuente, también ocurren las patologías neoplásicas de mama, pulmón, estómago y colon. Y hay algunas características que nos indican este tipo de ascitis maligna, como es la nodularidad del peritoneo, como es la imagen focalizada a la izquierda ecográfica, donde está indicada por líneas de puntos, esos cursores con la letra A. La flecha indica el líquido acítico. En la imagen tomográfica también está indicada la nodularidad, en este caso por la flecha roja, además de la presencia de líquido. Esto era el caso de una carcinomatosis peritoneal secundaria a un cistoadenocarcinoma de ovario. Por resonancia magnética, miren en este caso que es en secuencias T2, donde el líquido se ve blanco
o sea, hiperintenso, y esa abundante cantidad de líquido hiperintenso indicado por las flechas rojas. Noten cómo medializan a las asas intestinales, ¿no? Esto que se ve tanto en tomografía computada, en resonancia magnética, ya podemos intuirlo y diagnosticarlo en radiografía. Todos estos signos ya fueron inicialmente descritos en radiografía. En secuencias T1 se va a comportar como líquido, o sea, hipointenso. Este es un signo que tomográficamente permite diferenciar ascitis de un derrame pleural. Cuando existe esa interfase nítida entre el líquido y el hígado o el vaso, corresponde a ascitis, mientras que la interfase no es nítida, corresponde a un derrame pleural. El signo de área desnuda, que topográficamente corresponde al sector posteromedial del hígado, que está indicada en esta tomografía computada con la flecha, se refiere a que el líquido ascítico no puede localizarse en esa región. Por lo tanto, si hay líquido en esa zona, no es ascítico. Otro signo es el signo de las cruras diafragmáticas, como es el caso de la imagen de la izquierda, que indica la flecha a la crura diafragmática, que está desplazado, en este caso, por la presencia de líquido pleural. El líquido intraabdominal, a diferencia del derrame pleural, se sitúa lateral y anterior a las cruras. Por último, el signo del diafragma, que si el líquido se sitúa medial al diafragma, se trata de líquido intraabdominal, como es el caso de esta imagen, donde está indicado por el contorno amarillo. Si se localiza por fuera, estaríamos en presencia de líquido a nivel pleural.